Bueno, pues empezamos. Ahora sí, el apartado de contexto. Vamos a ver. Punto de partida. Tenemos que ser absolutamente conscientes que no es lo mismo impartir clase en un centro educativo de una gran ciudad, por ejemplo, de interior, como puede ser Zaragoza, como puede ser Madrid, como puede ser Sevilla, a impartir clase en una ciudad de costa, como puede ser Málaga, o como puede ser Coruña, como puede ser Barcelona. Incluso siendo de costa, pues habrá mucha diferencia entre el contexto que puede haber entre una ciudad y un pueblo, pues el típico pueblo eminentemente turístico, o como puede ser Sanxenxo, o como puede ser Almuñécar, pueblos entre 20 y 30.000 habitantes, ¿no? En fin, quiero decir con esto que las realidades en cada uno de las ciudades, de los pueblos que nos podemos encontrar, etcétera, etcétera, son muy diferentes. Y eso se va a reflejar en la programación didáctica. Es decir, muchas veces el problema que nos vamos a encontrar en un pueblo de interior de montaña que sea medianamente aislado, pues es que en más de una ocasión durante el curso nos encontraremos con que por culpa de la nieve hay que suspender las clases, pero tenemos que ir mucho más allá y a ver las diferencias de una forma incluso mucho más ajustada, mucho más sutil. Me refiero a que, por ejemplo, si estoy haciendo una programación para biología, pues será muy diferente encontrarme con un entorno costero donde la flora y la fauna es muy característica a encontrarme con un entorno de interior. Y lógicamente, si estoy impartiendo biología y geología, es muy diferente, o el acceso a la flora y la fauna será muy diferente hacerlo en una gran ciudad como es Madrid, a hacerlo en un pequeño pueblo donde seguramente en las inmediaciones del propio instituto, del propio colegio, del propio centro educativo, pues habrá acceso a ello, ¿no? Bien, en definitiva, el entorno es muy influyente. Y eso no es solamente lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que lo hagamos ver en nuestra programación didáctica, que hagamos ver qué tenemos en nuestro entorno, qué tenemos en nuestro centro y qué tenemos en nuestro aula que influye dentro de la programación didáctica. Y esa es la esencia a la hora de redactar el apartado. Cuando elaboramos un apartado de contexto, lo realmente importante es, bueno, pues como habéis visto en el manual, dejar constancia de determinados elementos que son los que tenéis en estos esquemas, ¿no? Ese primer esquema donde se cita el nivel sociocultural, el ámbito rural o urbano, etcétera, etcétera. Es decir, son datos, es información que hay que dejar constancia, pero para mí lo más importante es que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes de las posibilidades didácticas que tiene el entorno. Es decir, yo estoy programando, por ejemplo, para lengua y literatura castellana. Y resulta que a 200 metros de nuestro centro educativo hay un auditorio municipal, hay un teatro donde se escenifica o tendrá lugar una función de una determinada obra de teatro. Caramba, y resulta que tú estás dando durante ese curso El Siglo de Oro. ¿Acaso no tendrás posibilidades didácticas ese entorno? ¿Acaso no nos da una posibilidad didáctica muy evidente el tener ese auditorio cerca del centro educativo? Y quien dice esto, acabo de poner el ejemplo de biología, que tendrá al lado del centro educativo, por ejemplo, en un entorno semiurbano o semirural, pues tendrá cerca, pues a lo mejor un bosque, a lo mejor un complejo dunar o lo que fuera. Pero podría poner también ejemplos de arte, pues lógicamente va a ser muy diferente impartir arte en un pueblo remoto donde las manifestaciones artísticas no sean demasiado patentes, pues porque a lo mejor ese pueblo es de nueva creación, a pues otro lugar, otro pueblo, otra ciudad donde haya importantes manifestaciones artísticas, ¿no? Bien, quien pone estos ejemplos, bueno, pues nos podríamos o se podría referir a exactamente cualquier otro. Insisto, para mí lo realmente importante es que nos estemos fijando en estas cuestiones, en cómo el entorno me ofrece posibilidades didácticas, ¿no?, realistas. ¿De acuerdo? Y eso es para mí lo esencial. Eso es lo que convierte un apartado de contexto en
un buen apartado. Un apartado puramente descriptivo donde digamos estos datos que damos, pues bueno, es correcto, pero realmente un apartado de contexto interesante es aquel donde hacemos ver cuáles son las posibilidades didácticas de nuestro entorno y cuáles son las posibilidades didácticas de nuestro centro educativo. Tendremos que poner datos como los que veis en este esquema, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son las enseñanzas? Bueno, cómo es el claustro, el tamaño que tiene el claustro, los equipos o departamentos que son relevantes para nosotros, pero sobre todo lo realmente importante sería dar a conocer cuáles son las posibilidades didácticas que esto ofrece o cómo influye estas cuestiones sobre la docencia diaria. Por ejemplo, departamentos relevantes para nosotros, pues mi propio departamento didáctico, porque me va a permitir alcanzar unos determinados recursos para las enseñanzas, pero también, por ejemplo, el propio departamento de orientación, a donde voy a acudir con mis casos de alumnos con necesidades. Y esto me parece absolutamente fundamental, irlo dejando muy claro, ir haciendo esa conexión entre los elementos que cito y las posibilidades didácticas que me van a ofrecer, ¿no? Y a mayores de esto, bueno, pues los medios y recursos didácticos que también podríamos citar, ¿verdad? Es decir, qué medios tenemos en nuestro centro educativo y estos medios, pues cuáles serían las posibilidades que me ofrecerían, ¿vale? Así es que, bueno, pues debería de ser un centro educativo con unas características que fuesen lo más realistas posibles. Y lo mismo ocurre con respecto del aula. ¿Con qué aulas cuento? Está últimamente bastante de moda las aulas materia, que son aulas a las que el alumnado se dirige solo para determinadas materias. En ese aula encontramos una serie de medios y recursos didácticos muy propios de esa materia y entonces, bueno, pues le vamos a sacar más chicha, por decirlo de alguna forma. Si el centro dispone de un buen aula de informática, si disponemos de wifi en las aulas, cuáles son los medios audiovisuales con los que contamos. Bueno, toda esta serie de recursos que es bueno citar, pero más importante todavía, como decimos, es indicar para qué lo voy a utilizar yo. ¿Para qué me va a servir ese aula de informática? ¿En qué unidades didácticas incluso creo que podría utilizar esta aula de informática, ¿no? ¿O qué otros recursos encuentro en el centro, la biblioteca, el laboratorio, etcétera, etcétera, de los cuales me voy a servir para elaborar mi programación didáctica? Bueno, pues esta es, insisto, la esencia de este apartado a la hora de elaborarlo, a la hora de redactarlo. Os animo muchísimo a que tiréis por esta línea. Si es así, tengo el pleno convencimiento de que lo haréis excepcionalmente bien. Muchísimo ánimo.